Muy buenas tardes, estudiantes politecnianos. Bienvenidos a nuestra clase de educación religiosa. Con ustedes el profesor Manuel Torres Verástegui, y el día de hoy, como en todas nuestras sesiones, vamos a empezar elevando nuestras oraciones al Señor. Nos ponemos en disposición con nuestros familiares, con aquellos que están en nuestro hogar, y como cristianos todos hacemos la señal de la cruz y rezamos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos en la unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar con una historia, con un cuento titulado Solo Semillas. Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando de pronto se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: la felicidad. Al entrar, descubrió, tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles, y medio asustado se acercó a uno de ellos y le preguntó: «Por favor, ¿qué venden aquí ustedes?» «Aquí», respondió un ángel, «aquí vendemos absolutamente de todo». «Ah», dijo asombrado el joven, «sírvenme entonces el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor entre los hombres, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con sus hijos». Y la historia continúa. Y así prosiguió, hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: «Perdóneme usted, señor, creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas. En los mercados de Dios y en los del alma, siempre es así. Nunca te venden amor ya fabricado. Te ofrecen una semillita que tú debes de plantar en tu corazón, que tienes luego que regar y cultivar mimosamente, que has de perseverar de las heladas y defender de los fríos, y que al fin, tarde y muy tarde, quién sabe en qué primavera, acabará floreciéndote e iluminándote el alma». Y la historia sigue. Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes gustarían de acudir a un comercio, pagar unas cuantas pesetas o unos cuantos millones y llevarse bien empaquetaditos unos kilos de paz para su casa o para el mundo. Claro que a la gente este negocio no le gusta nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que te lo dieran ya todo hecho y empaquetado. Que uno solo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle: «Quiero paz», y la paz viniera volando como una paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que manos. Bueno, voy a explicarme. No vayan ustedes a entender esta última frase como una herejía. Sucedió en la última guerra mundial. En una gran ciudad alemana, los bombardeos destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de las víctimas fue el Cristo que presidía el altar mayor. Quedó literalmente destrozado. Mi querido estudiante, ¿cómo termina este cuento? Al concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia de mosaicites su Cristo bombardeado,
y pegando trozo a trozo llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo, menos en los brazos. De estos no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para siempre, mutilado como estaba en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor, tal y como había quedado. Pero en el lugar de los brazos perdidos, escribieron un gran letrero que decía: desde ahora, Dios no tiene más brazos que los nuestros. Y allí está, invitando a colaborar con Él, ese Cristo de los brazos inexistentes. Bueno, en realidad siempre ha sido así. Desde el día de la creación, Dios no tiene más brazos que los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las semillas que Él había sembrado. Hermosa historia, querido amigo y estudiante politecniano, ¿verdad? ¿Sí? Y esta historia nos lleva al tema del día de hoy. ¿Cuáles? Las virtudes cardinales y teologales. Tal vez, querido amigo, tú has escuchado en algún momento la palabra virtud, palabra el señor, la señora, es una persona virtuosa. No lo sabemos. Las virtudes, querido estudiante politecniano, están relacionadas directamente a nuestra vida, a nuestras actitudes y a nuestras acciones que nos llevan a la práctica de los valores. Y el día de hoy vamos a empezar a ver este tema conocido como las virtudes cardinales y las virtudes teologales, que pasamos a explicar. Vamos. Y para ello tenemos que conocer cuál es el propósito de esta sesión. Los estudiantes actúan de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia en las virtudes cardinales y teologales, ante las necesidades del prójimo y de su entorno, expresándolo por medio de un cuadro sinóptico. Muy bien, mi amigo, este es el propósito de la sesión, que tú actúes según las enseñanzas primero del Evangelio que están escritas y de la Iglesia, que es nuestra madre, para que podamos vivir, para que podamos practicar las virtudes cardinales y las teologales, con la intención de ayudar a nuestro prójimo. Y pasamos a explicar qué son estas virtudes. Vamos. Para ello, mi amigo, nos vamos a ilustrar en la palabra de Dios, tomada de la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9, que nos habla de pensar en todo lo bueno. Y brevemente, esta cita dice lo siguiente: por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. Poned en práctica lo que os enseñé y las instrucciones que os di, lo que me oíste decir y lo que me visteis hacer. Hacedlo así y el Dios de paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y tenemos dos preguntas para reflexionar esta cita de la carta a los Filipenses. ¿Qué nos dice este texto, querido amigo? Nos habla que nuestra vida tiene que estar orientada en lo que es la verdad, y ella se encuentra en la palabra de Dios. ¿Y qué es la verdad? No es otra cosa que actuar con amor, con respeto, con rectitud en todo momento y con un corazón puro y generoso, para gloria de Dios, para gloria nuestra y de nuestros hermanos, de nuestra familia. Nos habla acá
el apóstol que lo primero que tenemos que hacer es que nuestra mente esté guiada por la palabra de Dios. Y esta palabra va a desencadenar en acción. Por eso nos invita luego a practicar las enseñanzas. Y segunda pregunta, ¿a qué nos invita la cita bíblica? Pues está en el versículo 9. A que tú y yo practiquemos cada momento, en cada día, estas enseñanzas. Y de esta manera nos convertiremos en personas virtuosas, en personas de valores, que es lo que tanto falta a nuestra sociedad. Por eso que vemos que el Perú y el mundo está plagado de corrupción, no solamente de robo y de mentira, sino de falta de solidaridad y de amor. Entra en sintonía. Y bien, mi querido estudiante politecniano, vamos a hablar entonces de las virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Dónde encontramos el significado de la virtud? ¿En un diccionario? Sí, pero hablando del aspecto religioso y de la fe, lo vamos a encontrar en un documento llamado Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué cosa es el Catecismo de la Iglesia? No es otra cosa, mi querido amigo, que el compendio, el resumen de todas las verdades de la fe que nosotros estudiamos y que nosotros podemos conocer a través de la Biblia, y que la Iglesia lo explica en todo momento como madre y como guía. Por eso, ¿qué es una virtud? Es una disposición habitual, es una tendencia que nosotros tenemos de manera constante, firme, para hacer el bien. A eso estamos llamados. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Lo dijo un antiguo padre de la Iglesia llamado San Gregorio de Nisa, en una ciudad allá de Europa. Hay virtudes humanas y teologales, dos tipos de virtudes, mi querido estudiante. Las virtudes cardinales y las virtudes teologales, como puedes ver, y que se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 1803 al 1833. Estas virtudes, si te das cuenta, también son 7, así como los 7 pecados, así como hablamos de los 7 dones y de los 7 días en relación a la creación. El número 7 tiene esa simbología, habla de la perfección de Dios, y las virtudes están relacionadas a la perfección. Y como puedes observar, las virtudes cardinales son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces ya sabemos qué es una virtud. Es una disposición habitual y firme hacia la tendencia del bien. Y acá tienes unos numerales del catecismo desde el 1803 hasta el 1829 que nos van a definir y explicar brevemente qué son las virtudes humanas, cuáles son las virtudes cardinales, qué son las virtudes teologales y cuáles son estas virtudes teologales. Brevemente te voy a hablar sobre ellas para que tú puedas investigar y empieces a desarrollar. Muy bien, entonces, ¿qué es una virtud? Pues hemos indicado que la virtud es una disposición permanente y firme hacia el bien. Es una disposición. Estas virtudes se dividen en dos grupos: las virtudes cardinales, conocidas como las virtudes humanas, y las virtudes teologales. ¿Cuál es la diferencia? Que las virtudes humanas son aquellas actitudes que buscan, en base al entendimiento y la voluntad, que nuestros actos sean buenos. Esas son las virtudes humanas. Dependen de nuestra inteligencia, de nuestra razón, pero también de nuestra disposición y voluntad para hacer las cosas que agradan a Dios y que son correctas. ¿Y cuáles son estas virtudes humanas? Pues tenemos las cardinales, que son 4, y en torno a ella giran otras. La primera virtud
cardinal es la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es una disposición para actuar de manera sabia, de manera sensata ante los acontecimientos de la vida. La segunda virtud cardinal es la justicia, que consiste en dar a Dios y al prójimo lo que es debido, lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Alabanza, adoración. ¿Qué le corresponde al hombre? Respeto, amor, solidaridad, responsabilidad. Esta virtud de la justicia es conocida también de una manera especial como la virtud de la religión, es decir, de la relación del hombre con Dios. La tercera virtud cardinal es la fortaleza, por la cual buscamos constantemente el bien. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados, nos levantamos del lodo, del fango de nuestros errores para seguir adelante, pero no solos, al lado de Dios y al lado de nuestro prójimo, de nuestra familia. Y la última virtud cardinal es la templanza, a través de la cual moderamos nuestra atracción hacia los placeres. Y ahí podemos hablar pues de los pecados capitales, de la gula, de la lujuria y de otros aspectos. Es la moderación, templanza. Y finalmente, ¿qué son las virtudes teologales? Son aquellas que dependen fundamentalmente de Dios. Teo, Dios. Aquellas virtudes que están relacionadas con Dios y que dependen de su misericordia para que puedan obrar en nosotros. ¿Y cuáles son? Las virtudes de la fe, que simplemente la certeza, la seguridad y la confianza total en la promesa de Dios. La virtud teologal de la esperanza es que en base a esa certeza, esa seguridad, estamos confiados en la vida después de la muerte, estamos confiados en la misericordia de Dios. Y la tercera y última virtud teologal es la caridad, relacionada a la solidaridad, al amor a Dios, que se expresa en el amor al prójimo. Ya dice un antiguo dicho, que uno no puede amar a Dios si no ama a su prójimo. Y eso es lo que nos cuesta mucho, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo y sobre todo amar a los que no nos quieren, a los que no nos aceptan y a los que entre comillas le decimos enemigos. Bien, en base a ello están las preguntas para que puedas empezar a trabajar. ¿Qué es la virtud? ¿Cuántas clases de virtudes hay? ¿Cuáles son las virtudes teologales y cuáles son las cardinales? Y para ello te dejo dos preguntas de reflexión en base a la síntesis de las virtudes cardinales y teologales. ¿Por qué debo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Y por qué es importante en mi vida practicar las virtudes? ¿Sigues en sintonía? Continuamos. Y bien, amigo, nos vamos a las actividades. Tenemos la parte teórica, tenemos la parte doctrinal. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus evidencias que vas a presentar? Elabora un cuadro sinóptico de las virtudes cardinales y teologales a partir de lo indicado. Te presento un cuadro donde las virtudes se dividen en cardinales y teologales y te he puesto el nombre de cada una de esas virtudes. Tú vas a completar las 3 virtudes cardinales que restan y las 2 virtudes teologales. Y debajo de cada una de ellas, su idea principal, su idea fuerza. Para ello tienes el catecismo, para que puedas investigar. Y la segunda actividad es que vas a escribir un lema que sea de tu creación, nada de internet, nada de copias, sino algo que tu razón, tu capacidad, tu creatividad pueda reflejar. Un lema escogiendo una virtud cardinal y otro lema de una virtud teologal. Y pues nuestra sesión
querido estudiante, termina con un compromiso. Vas a escribir 4 acciones concretas en las cuales tú vas a ser solidario en tu casa, en tu barrio, donde tú consideres. Y luego, cuando termine este tiempo de la pandemia del COVID y nos podamos reencontrar, visitar un albergue llevando víveres, que sería bueno que lo hagas con tu familia, con los integrantes de tu comunidad, de tu barrio. Y pues de esta manera llegamos a la metacognición. 3 preguntas que evalúan tu aprendizaje. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve conocer las virtudes cardinales y teologales? ¿Y cómo lo aplico en mi vida personal y en mi entorno las virtudes? Y así llegamos a la celebración. Expresa tus peticiones y termina en unidad familiar rezando el Ave María todos juntos. Bien, mi querido amigo y estudiante politecniano, nos encontramos después de tus vacaciones por este mismo canal, a esta misma hora, recordando que Dios te guía por el camino del bien. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Nos vemos